Pulso económico del viernes que, como siempre, vamos a empezar pues echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro índice en la bolsa, el IBEX 35. Después de titubeos, esta mañana al final hemos logrado entre todos que el IBEX acabe la semana en positivo, levemente en positivo, 0,06, tampoco se puede calificar casi ni de avance, pero bueno, ahí estamos, 9.333, así termina la semana el índice general. Luego les cuento porque es un subidón lo que hemos hecho esta semana. Algunos valores han aprovechado la sesión. Es el caso de Grifols, la que más sube, 2,59 arriba, Bankinter 2,15 arriba, Acciona 1,91 arriba. Por contra, los que les ha ido peor en el día de hoy, Ferrovial se deja, la que más, 2,93, Repsol 2,53 y en tercer lugar Arcelor, que pierde 2,01. Y a continuación les voy a destacar algunos de los temas que seguro más les van a interesar del debate que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes, donde quiera que nos vean, no se les escape detalle. Bueno, y en esa mesa de análisis económico hoy, no podía ser de otra manera, le vamos a meter un meneo a la deuda pública. Han salido los datos oficiales y bueno, el tercer trimestre del 22 termina con una deuda pública por encima del 1,5 billón de euros, que no es poca cosa, ¿verdad? Y en segundo lugar hablaremos de fondos europeos, porque Europa ha decidido enviar 6.000 millones más de fondos europeos a España, justo casi coincidiendo en el tiempo con que el presidente de España, ya en gira de lo que va a ser la presidencia europea, ayer se quejara de la lentitud con la que Europa está enviando esos fondos a España. Pero claro, hay que ver el desembolso real de esas ayudas europeas pues ha llegado a las empresas en unos 10.000 millones, siendo que han sido 22.000 los que técnicamente han sido enviados a España. Y algún día, más pronto que tarde me parece, nos van a pedir cuenta, nos van a decir, bueno, pero este dinero, ¿cómo es que no ha llegado a las empresas españolas? Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista y directivo del Foro Seneca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, solo una cosa. Es decir, hemos recibido 31.000 millones de fondos. 31.000 millones. Lo que pasa es que solo se han repartido 22 y no sabemos ni siquiera cómo se han repartido. Y a las empresas han llegado 10. 10 solo. Eso es el tema. Eso es lo que dice. Yo a mí me gustaría ver las cuentas de verdad, numerito a numerito, cuánto ha llegado. Que es lo mínimo que nos puede exigir Europa, por otra parte. Don Santiago Sánchez, economista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. tardes. Bien, Santiago. Fenomenal. Me alegra mucho. Bueno, vamos a analizar la sesión, una sesión que empezaba pues con calificativos como pinchazo, ya se frenó la cosa y que al final no ha sido tanto, aunque, bueno, como les decía antes, subir un 0,06% en una sesión es como no subir nada. Es verdad que la cosa está pintada de verde y no de rojo y eso siempre estimula un poco. ¿Cómo han visto la sesión? Hombre, vamos a ver, que haya terminado en positivo significa, es decir, aunque sea en verde como tú dices, yo creo que ya es bueno. Es decir, yo cuando la dejé, es decir, estaba en un rojo bonito. Es decir, ese rojo intenso del comunismo, de lo que se hace. Afortunadamente hemos vuelto, es decir, a la senda ecológica del verde, afortunadamente. Y bueno, ahí está, 9.333, sí, que bueno, que claro, no está nada mal, ¿eh? Eso significa que la semana termina con un 2,4% de subidas de la bolsa, que tal como está la cosa es mucho, y la verdad es que todos recelan de cuál será el momento en el que pues, la gente va a hacer beneficios y volvemos a los números rojos. Santiago. Sí, lo cierto es que ha mantenido el buen tono que lleva desde el inicio del año, o sea, acumulamos ya casi una revalorización de en torno al 13%. Y lo que sí que es cierto es que nos encontramos en un momento en el que ya los indicadores te empiezan a dar señales de sobrecompra en el mercado. ¿No? Exactamente. Entonces, pues es para andar con prudencia, con precaución y asumir que podemos ver algún recorte que nos puede ayudar a impulsarla posteriormente, pero desde luego el buen tono del mes de enero y del mes de febrero es de celebrar. Bueno, no les supondrá ninguna novedad, porque aquí ya hemos hablado siempre como si este dato estuviera consolidado, se consolida hoy. Ya estamos por encima del 1,5 billón de deuda. Vean.
de las administraciones públicas cerró el ejercicio 2022 en el 113,1% del PIB, 5,2 puntos porcentuales menos respecto a 2021, por debajo del objetivo del Gobierno, según los datos avanzados este viernes por el Banco de España. En diciembre la deuda pública cayó ligeramente un 0,2% respecto a noviembre, mientras que en comparación interanual creció un 5,3%, con 75.267 millones más como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que la ratio de deuda pública sobre el PIB en 2022 bajó en más de 5 puntos porcentuales en un solo año. Fuerte crecimiento económico y a una política fiscal responsable. Hemos mejorado en más de 2 puntos porcentuales los objetivos de reducción de deuda para 2022. La ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de 5 puntos porcentuales en un solo año, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestro Gobierno con la responsabilidad fiscal. Los datos de la deuda pública a cierre 2022 reflejan que, pese a repuntar, España registró la mayor caída en la ratio de deuda sobre el PIB de la historia reciente, reduciéndose en más de 5 puntos porcentuales. De esta forma, la ratio se ha quedado 2,1 puntos por debajo de lo previsto en el plan presupuestario y se acerca al cumplimiento del objetivo para el cierre de 2023. Thiago Sánchez. Bueno, yo me sorprendo con el optimismo de Calviño, sobre todo cuando uno baja los datos y se da cuenta de que estamos en niveles récord en volumen de deuda. Es decir, cerramos el año con 1,5 billones de euros y que Calviño nos diga que esto es gracias a la responsabilidad fiscal, pues me parece sorprendente. En todo caso, podríamos achacarlo a cierta recuperación del crecimiento, pero en ningún caso a una responsabilidad fiscal que además le han exigido desde organismos independientes como el Banco de España, como la AIREF, es decir, a niveles sobredimensionados. Estamos hablando de 279.000 millones más que en el año 2019 y, como muy bien habéis informado en el vídeo, 75.000 millones más antes que el inicio del año. Es decir, cuando estamos en volúmenes récord y con esta trayectoria, pues realmente resulta grotesco. Bueno, llevamos una semana de faltar a la verdad, esto no tiene más, ¿no? Con el IPC, lo vimos con el IPC, con los fondos europeos. Ahora lo vemos con la deuda. Pues vamos a ver, aquí yo creo que sería muy bueno poner todo esto, es decir, en la realidad y en el contexto. Es decir, hemos recaudado, todavía no sabemos la cifra de recaudación del mes de diciembre, pero a día 30 de noviembre llevábamos 34.000 millones de euros más de recaudación en impuestos directos e indirectos y llevamos casi 12.000 millones de euros más de recaudación en cargas sociales, en ingresos por cotizaciones sociales. Es decir, entre todo el conjunto de los grandes ingresos del Estado llevamos 46.000 millones más. Y me dicen que nos hemos endeudado en 75.000 millones habiendo crecido en 46.000 millones sobre el año anterior. Perdóneme usted. Me está tomando el pelo. Fiscal. No, me está ustedes tomando el pelo y además pretenden reírse de los españoles. Sí, oiga, no, mire, es que hemos reducido los impuestos para beneficiar a las clases bajas, medias, tal, para que se recuperen. No, es que nos han quitado del bolsillo. Sí, a los empresarios 12.000 millones y a los empresarios y a los trabajadores 34.000 sin conocer el mes de diciembre. El mes de diciembre más o menos. Van a ser unos 4.000 millones más en IRPF, en IVA lo tengo menos claro, pero es que va a llegar a 38.000 millones más de ingresos en todo el año, y nos endeudamos en 75.000 millones. ¿Qué va a pasar en una economía como esto se frene, se recaude menos que el año anterior? Con la previsión de gastos que tienen en los presupuestos generales del Estado. ¿Que nos vamos a endeudar en otros 100.000 millones? Por favor, llevamos 30.000 en el 18, 32.000 en el 19, 112.000 en el 20, 84.000 en el 21 y 75.000 con récord de ingresos en el 22. Eso es la gestión. Pues yo, perdón, casi que esto me parece más a Venezuela que a cualquier otro. Vamos, estamos absolutamente degradando la capacidad adquisitiva de este país y con una situación que la que vamos a ver cuando empiecen a subir los tipos de interés, a ver a dónde llegamos. Lo mágico es que no tienen presión. Nadie les dice, tienen ustedes que deflactar de la recaudación de esos impuestos la parte que corresponde a la inflación y devolvérsela al bolsillo de los españoles. Y viven en la inmensa felicidad, incluso se permiten algunos comentarios que la verdad son
están bastante fuera de tono. Vamos a hablar de algún nombre propio. En el día de hoy me gustaría que habláramos de Telefónica, que parece que ha cogido cierto impulso, hoy no, pero estos días atrás sí, y que está a puertas de presentar sus resultados, que el mercado intuye que van a ser buenos. Bueno, yo no sé todavía cómo van a ser los resultados porque no tengo datos oficiales. Lo que a mí me cuentan es que el resultado va a ser bueno, que España lo ha hecho francamente bien y Telefónica España. Y que, bueno, pues evidentemente Brasil parece ser que no ha ido ni mucho menos mal, sino todo lo contrario, con lo cual se espera que tengan unos magníficos resultados. Eso es lo que se espera, luego veremos a ver lo que anuncian, porque Telefónica también de vez en cuando es especialista en dar alguna sorpresa, cuando menos. Alguna cornada. Sí. Santiago Sánchez. Yo comparto la opinión, la verdad que la división española yo creo que se ha comportado bien, además profundizando en ese negocio tecnológico que ha crecido mucho en estos últimos años, y su parte brasileña, que no deja de ser la segunda más importante que tiene a nivel global, después de Alemania, casi pareja en peso a la que tiene en el Reino Unido, su comportamiento ha sido muy bueno. Además, sobre todo bien fundamentado, y cuando tienes negocios bien fundamentados como el que tiene Telefónica en Brasil, las perspectivas no solo presentes sino futuras son buenas. Es decir, el 95% de los 112 millones de clientes que tiene en Brasil son prácticamente de teléfono móvil y de la base del negocio del operador, con lo cual me parece que tiene buenos fundamentos y buenas perspectivas de cara al futuro. Y además ha desarrollado un nuevo negocio que está compitiendo con Indra y que ha igualado en esa parte del negocio, ha igualado la cifra de negocio de Indra. Y me imagino que lo comentarán porque eso es importante, es decir, que en estos momentos tener dos grandes organizaciones españolas que compitan en el mundo de los servicios tecnológicos, eso es muy buena noticia. Pues sí que lo es. Bueno, han pasado ya 3 años de lo que se llamó el COVID Trash o COVID Crash, como prefieran, y tenemos que el 62% de las compañías ha superado ya el valor de mercado que tenía cuando se inició esa crisis por el COVID. No es el caso de las cuentas públicas españolas, que aún estamos por alcanzar los niveles del 2019, dicho sea de paso. Pero los privados se han espabilado y ya están, pues, el 62% de las compañías por encima del valor mercado que tenían. La verdad que todo lo que hemos vivido en los últimos años y con la COVID, yo creo que no estaba en ningún ejercicio de gestión de riesgos de ningún tipo de organización, y todo esto ha hecho un efecto aprendizaje, y que la parte sanitaria, que fue la primera afectada, pues se trasladará después a la parte económica. Lo que sí que es cierto es que las compañías, sobre todo las grandes compañías con fortalezas, han sabido recomponerse de toda esta situación y volver a niveles y a fundamentos equilibrados con respecto a lo que tenían en los niveles prepandemia. Si bien es dispar también en cuanto a sectores, es decir, la alimentación, si recordamos en la época, desde el propio confinamiento se comportó muy bien, la parte tecnológica, el sector farmacéutico, y luego han ido incorporándose otros sectores como el energético, o como hemos vivido recientemente con la subida también de los tipos de interés, que ha ayudado mucho al sector bancario. Es decir, que la recuperación ha sido dispar. Mientras tanto, otros sectores más ligados al turismo, al ocio, se han visto mucho más perjudicados. Pero esto significa que el sector privado aprueba con holgura. Les voy dando noticia aquí de todos los que deciden reducir la deuda sobre la base que ven venir un aumento de tipos. Pues eso es una buena decisión que viene a decir lo mismo. Los que gestionan la economía privada han tomado nota y están haciendo sus deberes. Sí, pero fíjate también una cosa, es decir, 62 han superado, el 38 no. O sea, nos ha quedado un 38% todavía por debajo del efecto crash COVID. Fíjate, 38%. Si luego cogemos informes como los que publica el Ministerio de Trabajo, nuestra querida ministra de Trabajo, en el cual nos da y nos muestra su subdirección de estadística, de que en el mes de enero hemos perdido 16.700 empresas que han dejado de cotizar a la Seguridad Social, que eso, dividido por los 20 días hábiles, resulta que son más de 800 empresas al día que hemos perdido, y que esas 16.000 empresas se han llevado, es decir, al paro 147.000 trabajadores. Pues hombre, a mí me preocupa mucho, porque resulta que las que se están pegando las grandes bofetadas son las micropymes y las pymes pequeñas. Las pymes cercanas a las medianas también, pero sobre todo de 1 a 2, de 3 a 5, de 6 a 9 y de 10... y de 10 a 49 trabajadores se han perdido 14.000 empresas.
Es decir, que esas son las que hacen que el motor de la economía, o crezca o se pare. Y los concursos de acreedores también. O sea, claro. Que el cuarto trimestre la tasa de variación es de un 78% con respecto al tercer trimestre del 2022. Es decir, que se han acelerado los concursos de acreedores en la última parte del año de forma alarmante. Bueno, es que estaban contenidos, remansados, no se podía ir a un concurso de acreedores y cuando ya se puede, pues, en fin, pasa lo que pasa. Bueno, el temor a una subida de tipos más agresiva en los Estados Unidos parece que se está comportando como un capitalizador de lo que podríamos llamar la consolidación. Santiago. Pues sí, yo creo que la duda general es hasta dónde o cuál va a ser el umbral en el que se va a fijar al final el rango de tipos en Estados Unidos en la Fed, y lo que está claro es que ellos tienen que tomar decisiones contundentes porque no son capaces todavía de mantener bajo control, como hemos visto recientemente con el índice de precios del sector productor, que no consiguen controlar la inflación en Estados Unidos y les va a obligar a tener que hacer una subida seguramente en el mes que viene de 50 puntos básicos en ánimo de poder controlar todo este proceso que, como ya hemos visto y estamos comprobando en España, es muy difícil de contener y sobre todo de reconducir. Lleva un proceso largo de herramientas y medidas adecuadas y aún así es difícil de dirigir. Teniendo claro el rumbo. Teniendo claro el rumbo, ni siquiera lo tienen. Sí, vamos a ver. Sí, yo sinceramente pensé, cuando con el 3,75, digo, como el IPC americano se coloca alrededor del 6, va a haber una alegría. Sacaron el 6,5. Yo pensé, de todas maneras, que no iba a haber la reacción que se está produciendo en estos momentos y estoy totalmente de acuerdo con Santiago. O sea, 0,25 sube de swap y muy posiblemente lo veamos a un 0,50, con lo cual va a colocar el tipo de interés en un 4,25. Es decir, la situación se empieza a poner, es decir, tensa. Con casi pleno empleo y con, y con crecimiento. Y con crecimiento, es decir, con lo cual, es decir, vete ahora, o sea, como reacción, Banco Central Europeo, donde estamos en 2 dígitos de inflación, en donde la inflación de los alimentos está en Europa. El último dato, en el 18%, me imagino que ya habrá bajado algo, pero estaba en el 18%. Sí, España, los alimentos en el 15,4%, los alimentos en el mes han subido un 0,4%, sí, hemos caído en el IPC un 0,2%, pero por el cambio de manejo de las tablas, o sea que seamos conscientes que el INE ha publicado una bajada de el equivalente, la ponderación media ha caído entre alimentos y energía. Combustibles, claro. ¿Sabes cuánto ha caído? Un 34% en la ponderación. Un 34% en la ponderación. Hombre, vamos a ver, así arreglo yo hasta la inflación. Y aún así, el IPC crece. Ahora sí, el IPC se va a 5,9 y sobre todo el peor de todos, la subyacente, que se va al 7,5, que es que no son conscientes o no lo quieren entender. Yo creo que sí lo entienden, lo que pasa es que no lo quieren decir. Sí, es que lo complicado y lo difícil es bajar ese 7,5. Y además ahora que empiezan ya a tener efectos, entradas, no subidas tan importantes, vamos a ver lo que pasa con nuestro IPC global. Tenemos que hablar de un warning de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sorprendente cuando menos. Resulta que hay un aumento, un borbotón, podríamos decir, de fondos de deuda. El inversor se quiere refugiar en deuda y busca fondos. No había prácticamente en el mercado fondos de deuda, ahora hay muchos que lo proponen y la Comisión Nacional dice, ojo, que que la renta fija no es fija. Yo no sé lo que quieren decir, pero es aterrador. Pues sobre todo que hay que ser precavidos y conocer los productos en los cuales los inversores depositan sus ahorros. En este entorno en el que en el sector bancario los clientes de los bancos no encuentran ese atractivo en los depósitos que encontraban hace 2 años, porque los tipos todavía no han reflejado la subida que estamos viviendo en los tipos de interés que sube el Banco Central Europeo, eso llegará, pero hay otros instrumentos, como los fondos de inversión, que sí que ofrecen unas rentabilidades a priori atractivas, pero sí que es cierto que la deuda fija no es fija, que puede variar la valoración de los activos que componen esos fondos de inversión y que más en un contexto en el que hay subidas continuadas de tipos y previsión de que esto siga así en el medio plazo, puede afectar al valor de los títulos que componen esos fondos de inversión, y lo que tienen que hacer las empresas que comercializan todos estos fondos sobre todo es ser transparentes e informar a sus clientes que buscan a lo mejor con un perfil excesivamente conservador pues colocar sus ahorros en productos que a lo mejor no son los idóneos para ellos.
Vamos a ver, yo creo que el Banco Central, primero, ha mandado un mensaje clarísimo, es decir, de que basta ya a los países gastones de seguir gastando a los mismos niveles porque están metiéndole gasolina a la inflación. Y el mensaje iba clarísimamente entre ellos, es decir, a nosotros, a los griegos, a los franceses, a los italianos y a los portugueses, que somos los que estamos mucho más disparados en deuda sobre PIB. Es decir, van a seguir subiendo los tipos de interés, es decir, con lo cual el gran riesgo que España corre es de pronto que la prima de riesgo se nos vaya de control y que estemos metidos en determinados productos que nos puedan hacer mucho daño como inversores. Yo estoy de acuerdo, ojito, cuidado con dónde se mete el dinerito, que por favor que lo miren dos veces antes de meterse en determinados productos. Bueno, había cierto nerviosismo porque Europa no terminaba de soltar el siguiente paquete de ayudas europeas para España, 6.000 millones. Hoy ha decidido Bruselas que se pueden venir para acá los 6.000 millones, pero es que el desembolso real de las ayudas europeas es muy limitado. Es muy limitado, antes lo hablábamos, 31.000 millones, pues en realidad las empresas han recibido 10.000. Y luego tenemos a Sánchez, que creo que fue en Croacia, no sé si en Croacia o en la capital austríaca, ayer se quejaba reprochaba la lentitud a Europa en mandar ese dinero cuando él no ha sido capaz de acreditar que ese dinero ha llegado a las empresas, y eso es lo que le reprocha Europa. Vamos a ver, no solamente eso, o sea, primero, o sea, la semana que viene aterrizan en este país un montón de personas para recibir explicaciones de qué se ha hecho con los 31.000 millones que hemos recibido. Yo creo que ha soltado los 6.000, entre otros motivos, porque Calviño se ha ido para allá a pedir por aquello de, porque viene Sánchez que va a ser presidente. Y por otro lado, no lo olvidemos, para sacar adelante la Agenda 2030, en la cual von der Leyen y su equipo están absolutamente imbuidos necesitan el voto de la socialdemocracia. No olvidemos que von der Leyen es un miembro del Partido Popular Europeo, pero necesita, para sacar adelante toda su estrategia de la Agenda 2030, los votos de la socialdemocracia. Y, por lo tanto, se está tragando unos sapos de los que no sé cómo los vamos a salir de ellos, porque los sapos que se está comiendo le van a hacer tener dolor de estómago seguro, seguro, seguro. Yo no creo en la casualidad, ni mucho menos, y en este caso todavía menos. Y creo en esa coordinación que ha existido entre la vicepresidenta económica y la Comisión para que precisamente en este momento, después de haberse retrasado durante varios meses esta evaluación de los hitos, coincida precisamente en los días previos al aterrizaje de la Comisión, que lo que viene a hacer es a velar por los intereses financieros de la Unión, que esa es la misión de la Comisión de Control Presupuestario, no nos equivoquemos. O sea, su misión es rigurosa y es velar por los intereses financieros de la Unión Europea, que en el fondo son los intereses financieros de todos. Y eso lo que no puede servir de coartada para esconder la ineficacia, la falta de agilidad, el canal burocrático que han creado y la falta de información y de transparencia que hay alrededor de los fondos europeos, que no es casualidad que instituciones independientes, que la COE, que todos se quejen de la falta de agilidad y que el dinero no llega a la economía real, a las empresas, pero es que no solo no llega, sino que no sabemos la cantidad. Mira, te voy a decir una cosa para que lo veas. Acabo de recibir del portal de la Agencia Tributaria la presentación que le van a hacer de los fondos europeos. Página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, 7. 7 páginas. Ya. Esta es la presentación que se publica por el portal de transparencia de la Agencia Tributaria con respecto a lo que se ha hecho con los 31.000 millones. Bueno, vamos a ver, si esto me imagino que se lo presentan a todos los miembros que vienen a vernos, o sea, si se levantan, se van, y desde luego no vuelve a llegar un euro. Esto es una vergüenza, esto es una vergüenza. 7 páginas de PowerPoint, de 31.000 millones, 7 páginas de PowerPoint. Hombre, Poco serio. Vamos a dejarlo un poco serio. Terminamos con una buena noticia, porque hoy es viernes y hay que, si se puede, terminar con una buena noticia. La buena noticia es que el gas europeo baja de los 50 euros por primera vez en 17 meses. Vamos a ver si por ahí algo nos viene bueno a la economía española
o alguien lo estropea, ya veremos. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Yo os agradezco mucho a ambos vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes todavía más el seguimiento que hacen del programa, y tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos con la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política.